Hola a todos amantes del drama, el romance y por supuesto, del fascinante mundo de las celebridades. Bienvenidos de nuevo al canal, su dosis semanal de chismes jugosos, análisis profundos y todo lo que necesitan saber sobre las estrellas que nos roban el corazón. Si eres nuevo por aquí o si ya eres parte de nuestra increíble comunidad, te doy la bienvenida con los brazos abiertos. Y antes de que nos sumerjamos de cabeza en el tema que nos tiene a todos hablando, si aún no lo has hecho, te animo de corazón a que pulses ese botón de suscribirse y actives la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Confía en mí, no querrás quedarte fuera de esta conversación. Hoy, mis queridos amigos, tenemos entre manos un tema que ha encendido las redes sociales, ha ocupado titulares en periódicos de todo el mundo y ha hecho que hasta los comentaristas más serios de la prensa del corazón se rasquen la cabeza. Estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Esa pareja que nos hizo suspirar frente a la pantalla en Love is in the Air, y que luego llevó su química a la vida real, o al menos eso creíamos. El título de nuestro vídeo lo dice todo, Hande y Kerem, sus gestos públicos conmocionan a toda la prensa. Y créanme, la palabra conmocionan, se queda corta para describir el torbellino de emociones y especulaciones que han desatado. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada mirada, cada roce, cada pequeña pista que estos dos titanes de la pantalla turca nos han dejado, y vamos a entender por qué incluso hoy, sus interacciones siguen siendo un campo minado de interpretaciones para periodistas, fans y hasta para ellos mismos. Para aquellos que quizás vivieron debajo de una piedra durante la pandemia, o que simplemente no están tan familiarizados con el universo de las series turcas, permítanme ponerlos al día rápidamente. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más populares y talentosos de Turquía. Su fama se catapultó globalmente gracias a la exitosa serie Sen Kalkam, conocida en Latinoamérica y España como Love is in the Air o Llamas a mi puerta. En esta comedia romántica Hande interpretaba a Eda Yildiz, una estudiante de arquitectura brillante y soñadora, y Kerem daba vida a Serkan Bolat, un empresario frío y calculador. Su química en pantalla era innegable, explosiva, de esas que traspasan la pantalla y te hacen creer en el amor verdadero. Y como suele pasar con estas parejas de ficción que desprenden tanta magia, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. De hecho, los fans, con una perspicacia digna de detectives privados, comenzaron a analizarlos con lupa, sus miradas, sus risas cómplices durante las entrevistas, las interacciones en el set que se filtraban. Todo apuntaba a que el amor había traspasado la ficción. Al principio, como es costumbre en el mundo del espectáculo, intentaron desmentir, o al menos minimizar, la situación. Decían ser solo amigos, compañeros de trabajo, y que la química que veíamos era pura profesionalidad. Pero, ¿quién podía creer eso cuando veíamos sus ojos brillar cada vez que se miraban? La presión de los fans, la insistencia de la prensa y, seamos honestos, la propia naturaleza del enamoramiento, hicieron que lo inevitable sucediera. Y fue ahí, mis queridos, cuando la conmoción realmente comenzó. El punto de inflexión, que muchos recordarán, fue ese famoso viaje a las Maldivas. Las fotos, que no dejaban lugar a dudas, mostraban a Hande y Kerem disfrutando de unas vacaciones idílicas, completamente relajados y, sí, muy enamorados. Esa fue la confirmación oficial que el mundo entero estaba esperando. La bomba explotó. Las redes sociales se incendiaron con el hashtag #Hanke, una fusión de sus nombres que se convirtió en el emblema de su romance. Medios de comunicación de Turquía, España, Italia y toda Latinoamérica dedicaron portadas y horas de programación a la noticia. Era el cuento de hadas moderno que todos querían ver. La pareja de la pantalla era ahora una realidad, y la vida imitaba al arte de la manera más dulce posible. Pero, ¿por qué sus gestos públicos seguían conmocionando a la prensa incluso después de la confirmación? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Hande y Kerem no eran una pareja de celebridades al uso. Su relación se había gestado bajo el ojo microscópico de millones de fans y periodistas, quienes sentían que habían sido parte de esa evolución desde el principio. Cada interacción, cada publicación en redes sociales, cada vez que aparecían juntos en un evento o eran captados por los paparazzi, era analizado hasta el más mínimo detalle. No era solo la confirmación del romance lo que generaba interés, sino la forma en que lo vivían, la naturalidad con la que manejaban su relación frente a la atención mediática. Pensemos en algunos de esos gestos. Después de las Maldivas, la pareja comenzó a ser un poco más abierta, pero siempre con ese aura de misterio que
Solo aumentaba el interés. Por ejemplo, sus interacciones en el set de Love is in the Air se volvieron aún más estudiadas. Ya no eran solo los personajes quienes se amaban, podíamos ver a Andy y Kerem riendo a carcajadas entre tomas, Kerem colocando su mano en la espalda de Andy de forma protectora, miradas que duraban un segundo más de lo profesional. Estos pequeños gestos, captados por los teléfonos móviles del equipo de producción o por los fotógrafos de prensa que lograban acceder al set, se convertían en virales en cuestión de minutos. Los fans creaban recopilaciones de momentos Hanke que eran devoradas por millones. La prensa, por supuesto, los usaba como pruebas irrefutables de la solidez de su amor, o incluso de pequeñas tensiones si interpretaban una mirada menos afectuosa. Luego estaban las apariciones públicas. Cuando asistían juntos a eventos, la alfombra roja se convertía en un espectáculo secundario a su propia interacción. ¿De la mano o no? Se miraron al posar. ¿Quién habló primero? Los reporteros hacían preguntas capciosas, buscando una pista, una palabra que confirmara la profundidad de su vínculo, o por el contrario, que señalara una grieta. Recuerdo una entrevista donde Kerem hablaba con una ternura evidente sobre Andy, y ella, con una sonrisa tímida pero radiante, le devolvía la mirada. Esos momentos, tan aparentemente sencillos, eran oro puro para la prensa, que los convertía en titulares como "La mirada de Kerem lo dice todo", o "El brillo en los ojos de Andy confirma su amor". Pero no todo era miel sobre hojuelas. La presión de ser una pareja tan mediática es inmensa. Y aquí es donde los gestos públicos adquieren otra dimensión. Cada vez que salían rumores de una posible ruptura, o de una crisis, la prensa se lanzaba a buscar el contragesto. Si antes una mano en la espalda era una señal de amor, ahora, la ausencia de esa mano se convertía en una alarma. Si uno de los dos publicaba una foto solitaria en redes sociales, los medios especulaban con el fin del romance. Los fans, por su parte, se dividían entre los optimistas que buscaban cualquier indicio de que todo seguía bien, y los más pesimistas que ya veían la tragedia. Era una montaña rusa emocional constante, alimentada por cada pequeña interacción visible. Y la conmoción llegó a su punto álgido cuando, tras un tiempo de aparente estabilidad, comenzaron a surgir fuertes rumores de una separación. La pareja dejó de publicar fotos juntos, las interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente y las apariciones públicas conjuntas se volvieron inexistentes. En este punto los gestos públicos dejaron de ser de afecto para convertirse en gestos de ausencia. El silencio de ambos, la falta de aclaraciones, era en sí mismo un gesto público potentísimo. La prensa, ni corta ni perezosa, comenzó a analizar cada desaparición del uno del perfil del otro, cada me gusta, que ya no existía, cada comentario que había sido borrado. La búsqueda de la confirmación del fin se volvió tan obsesiva como lo había sido la búsqueda de la confirmación del inicio. Lo interesante es que incluso después de que ambos confirmaran su ruptura, la fascinación por sus gestos públicos no terminó. Al contrario, tomó una nueva forma. Ahora la prensa y los fans están pendientes de cualquier interacción, por mínima que sea, que pueda sugerir una reconciliación o al menos una amistad cordial. ¿Se siguen en Instagram? ¿Se dieron like en alguna publicación? ¿Asistieron al mismo evento? Un simple cruce de miradas en una entrega de premios, un comentario casual de uno sobre el otro en una entrevista, o incluso la presencia de un amigo en común con ambos, es suficiente para reavivar la llama de la especulación. Los periodistas se han convertido en expertos en lenguaje corporal, analizando cada milímetro de sus expresiones cuando se les pregunta por el otro. La historia de Andy y Kerem se ha transformado en un estudio de caso sobre la dificultad de mantener la privacidad y la individualidad en el ojo público, especialmente cuando tu romance comenzó en un set de televisión y fue impulsado por la fantasía de millones. Esta situación también nos invita a reflexionar sobre la cultura de las celebridades en la era digital. En un mundo donde el acceso a la vida de los famosos es casi ilimitado gracias a las redes sociales, la línea entre la persona y el personaje se difumina. Andy y Kerem encarnaban la fantasía de amor que su serie había creado. Cuando esa fantasía se hizo real, la gente invirtió emocionalmente en ella. Sus gestos públicos no eran solo acciones de dos individuos, sino que se convertían en un reflejo de las esperanzas y deseos de una audiencia masiva. La prensa, al amplificar estos gestos, no hacía más que responder a una demanda insaciable del público. Y este ciclo se retroalimenta. Cuanto más los medios hablaban de ellos, más el público los seguía,
cuanto más el público los seguía, más material generaban para los medios. Pero, ¿qué significa todo esto para Hande y Kerem como individuos y como profesionales? Por un lado, la enorme atención les ha brindado una plataforma global, consolidando su estatus como estrellas internacionales. Millones los conocieron a través de su historia de amor, real o ficticia. Por otro lado, la presión constante, la falta de privacidad y la necesidad de actuar, su relación o su no relación frente a las cámaras debe ser agotadora. Cada palabra, cada gesto está bajo escrutinio, y cualquier desliz puede ser magnificado y malinterpretado. Es el precio de la fama, sí, pero un precio alto que impacta directamente en su vida personal y en su bienestar. En definitiva, la historia de los gestos públicos de Hande y Kerem es mucho más que un simple chismorreo de celebridades. Es un reflejo de cómo la cultura pop, los medios de comunicación y las redes sociales interactúan para crear narrativas que a menudo trascienden la realidad. Es una muestra del poder de la química en pantalla para cautivar a una audiencia, y del reto que enfrentan los actores cuando esa química parece materializarse en la vida real. Y es una lección sobre la delgada línea entre el interés genuino y la invasión de la privacidad, un debate que sigue siendo tan relevante hoy como siempre. Así que, mis queridos espectadores, hemos recorrido un camino fascinante hoy, desentrañando por qué los gestos públicos de Hande Erçel y Kerem Bürsin han sido, y siguen siendo, un verdadero terremoto en el mundo de la prensa y entre sus millones de fans. Hemos visto cómo una química en pantalla se convirtió en un romance real bajo el microscopio público, cómo cada mirada, cada sutil interacción, fue analizada y magnificada, y cómo incluso el silencio y la ausencia se convirtieron en poderosos mensajes. Es una historia que nos recuerda el impacto de las redes sociales, la incansable labor de la prensa del corazón y, por supuesto, la innegable fascinación que tenemos por el amor y el drama en la vida de nuestras estrellas favoritas. Quiero darles las gracias de corazón por haberme acompañado en este viaje. Su interés y su tiempo significan mucho para mí y para el canal. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Son de los que creen que el amor entre Hande y Kerem fue genuino? ¿Creen que la prensa fue demasiado invasiva, o es parte del juego de la fama? ¿Tienen alguna teoría sobre sus gestos más recientes? Compartan sus opiniones, sus teorías y sus propios análisis en la sección de comentarios de abajo. Cada uno de sus mensajes enriquece la conversación y me da ideas para futuros vídeos. Y por supuesto, si disfrutaron de este análisis, si les pareció intrigante y entretenido, no se vayan sin dejar un me gusta en este vídeo. Es una forma sencilla de apoyarnos y de indicarnos que estamos haciendo un buen trabajo. Si creen que alguien más debería escuchar esta historia, compártanlo con sus amigos y familiares. Y si aún no lo han hecho, les reitero la invitación, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Aquí siempre encontrarán un espacio para conversar, analizar y disfrutar del universo de las celebridades. Hasta la próxima, y cuídense mucho.